Hoy nos sumergimos en una historia que, de verdad, parece sacada de una novela de capa y espada. Es un relato alucinante del siglo XVII en Costa Rica, lleno de honor, una obsesión casi enfermiza y, cómo no, un flagrante abuso de poder. Y lo más increíble es que no es ficción, ¿eh? Está todo todito documentado en los archivos coloniales de la época. Y el meollo de todo este lío, la pregunta que lo arranca todo, es esta. ¿Qué pasa cuando un buen hombre, un hombre respetado, deja el poder y el que viene detrás, su sucesor, pone los ojos en su familia? Es una pregunta potente, ¿verdad? Pues esa es exactamente la chispa que enciende esta historia. Bueno, para entender bien todo este drama, lo primero es situarnos. Vámonos de viaje en el tiempo, a la Cartago colonial. Allí tenemos que conocer a nuestro primer protagonista, el gobernador que se va, un tipo por lo visto de una pieza. Su nombre, don Gregorio de Sandoval. Y ojo, que don Gregorio no era un gobernador del montón, ¿eh? Para nada. Fijaos, durante sus 8 años en el cargo, el tío cogió su propio sueldo, su sueldo, y lo usó para construir caminos, edificios, reconstruyó el ayuntamiento, arregló iglesias, ayudaba a los pobres y a los indígenas. Vamos, que las crónicas de la época lo ponen por las nubes, lo llaman cumplido caballero, buen cristiano y valeroso soldado. Un auténtico benefactor para la provincia, sin duda. Pero, y aquí es donde la historia pega un giro de guión de los buenos, uno que no te esperas. Cuando llega su sucesor, en octubre de 1644, en vez de despedirlo con honores, ¿qué pasa? Pues que a don Gregorio lo despiden con burlas, con abucheos y hasta le tiran piedras a la casa. Una ingratitud que, vamos, es difícil de creer y que ya nos va avisando de que algo no va bien. Y es que el contraste entre el que se va y el que llega es que es la noche y el día, fijaos. Por un lado tenemos a don Gregorio, el honorable, el generoso, y por el otro a su sucesor, don Juan de Chávez y Mendoza, que era, bueno, pues todo lo contrario, mal carácter, de mecha corta, pasiones violentas y unos modales bastante toscos. Con estos dos personajes tan opuestos estaba claro que el choque de trenes era inevitable. Efectivamente. El nuevo gobernador, don Juan, no tardó nada, pero nada de nada, en fijar su atención, bueno, su obsesión más bien, en un miembro muy concreto de la familia de don Gregorio. ¿Y quién era esa persona? Pues hablamos de doña Ana de Cortabarria, la hijastra de don Gregorio. La describen como una mujer bellísima, encantadora, y al parecer, una noche, en un baile, su gracia, su belleza y su voz al cantar dejaron al nuevo gobernador absolutamente hipnotizado. Fue un flechazo, sí, pero uno que las crónicas describen como una pasión sin freno. Y eso, claro, ya suena peligroso. Y don Juan, que no se andaba con chiquitas, pasó a la acción de inmediato. Lo primero, quitarse de en medio a la competencia. Usó todo su poder para acosar al pretendiente que tenía doña Ana, hasta que el pobre hombre tuvo que poner pies en polvorosa y huir a Nicaragua. Paso 2. Manda a un fraile a pedir la mano de doña Ana a lo formal. Pero, ¿qué pasa? Que le dan calabazas. Le dicen, muy educadamente eso sí, que la joven ya está prometida con un noble de Guatemala. Y ese no fue la chispa que encendió la pólvora. Claro, un no por respuesta no entraba en los planes del gobernador. Para nada. Así que ese rechazo, en lugar de hacerle desistir, lo que provocó fue el inicio de una campaña de acoso en toda regla, una mezcla de intimidación y difamación muy peligrosa. Y la cosa fue subiendo de tono, cada vez más y más. Primero empezó con notitas secretas que le mandaba a doña Ana a través de una sirvienta. Luego se vino arriba y le escribió una carta proponiéndole un encuentro a escondidas, por la noche en el jardín de la casa. La obsesión llegó a tal punto que el mismísimo gobernador intentó colarse en la casa saltando los muros, y los criados lo echaron a pedradas. Y ya, a la desesperada, para intentar manchar la reputación de la familia, mandó a un amiguete suyo, un tal Ponce de León, a que visitara la casa todo el rato para que la gente pensara que ahí había un lío. Una estrategia de manual. La situación ya era insostenible. El gobernador estaba humillado, rechazado una y otra vez, y la pregunta flotaba en el aire: ¿hasta dónde es capaz de llegar el hombre más poderoso de la provincia por pura venganza? Porque esto ya no era amor, era otra cosa. Pues la respuesta, por desgracia, no tardó en llegar, y llegó de la peor forma posible, con un insulto público, un momento en el que don Juan perdió los papeles por completo. Y esta vez su objetivo fue la madre de doña Ana, doña Gregoria. Y lo que les soltó delante de otras señoras de la alta sociedad fue tremendo. Le dijo: «Ande vuestra merced, que tan india es vuestra merced como ellas». Para que nos entendamos, en la sociedad colonial de la época, llamar a alguien india de esa manera era un insulto gravísimo, un ataque directo a su honor, a su linaje y a su posición social. Fue un golpe bajo y muy cruel. Como es lógico, el anciano don Gregorio, al oír semejante ultraje contra su mujer, lo retó a un duelo,
Era lo que se hacía. ¿Y qué hizo el gobernador? Pues no solo se negó en redonda, demostrando una cobardía tremenda, sino que encima redobló la apuesta y se puso a soltar todo tipo de barbaridades contra el honor de doña Ana. O sea, un cobarde y un difamador. Y aquí llegamos a un punto clave. Sin la opción del duelo, a la familia solo le quedaba una vía, la justicia, los tribunales. Era su última esperanza. Pero claro, lo que no tardaron en descubrir es que los tentáculos del poder del gobernador llegaban, y mucho, a la mismísima justicia. Y la forma en que se manipuló la justicia fue escandalosa. Fijaos en el percal. Un testigo que se atrevió a decir la verdad contra el amiguete del gobernador, el propio gobernador lo llamó pícaro desvergonzado en público y lo echó a empujones de una casa. El abogado que designaron para defender a la familia al principio se negó por puro miedo. ¿Y qué hicieron? Lo metieron en la cárcel con grilletes hasta que aceptó el caso. Y los nobles, los que lo habían visto todo, o mintieron descaradamente o suavizaron lo que dijeron para no meterse en líos. Así es imposible, claro. El ambiente de miedo en la ciudad era simplemente total. Para colmo, el pobre don Gregorio murió, según las crónicas, abrumado de pesares. Y su viuda, doña Gregoria, se quedó absolutamente sola. El número de personas en toda Cartago que se atrevieron a ayudarla o a defenderla fue 0. Nadie. Hasta tal punto que tuvo que ser ella misma la que redactara los documentos legales para su defensa. Impresionante. Y con este panorama llegamos al veredicto final. Y aquí es donde la historia se cierra con una ironía de las que duelen, de las que se te quedan grabadas. En noviembre de 1646 salió la sentencia. ¿El resultado? Pues el caso contra el gobernador, el principal culpable de todo, se archivó. La excusa fue evitar mayor escándalo, que básicamente significa vamos a correr un túpido velo. Se fue de rositas. Su compinche, el que le hacía el trabajo sucio, sí recibió una condena, pero vamos, de risa, 1 añito de destierro y una multa. Justicia para los ricos y poderosos, como siempre. Pero esperad, que la historia tiene una última vuelta de tuerca, la guinda de la hipocresía. 3 años más tarde, el propio gobernador, don Juan, escribe un informe al rey. Y el tipo, el mismo que había amenazado a testigos, encarcelado a abogados y corrompido a toda la élite, tiene la desfachatez de quejarse de la gente de Costa Rica. Y escribe esto, atentos. Verdades se hallarán muy pocas en ellos, y aun en lo judicial no la dicen si no es cuando les está a propósito. Hay que tener cara, ¿eh? La crónica original de la que sale toda esta historia termina con una frase que es simplemente lapidaria y atemporal. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Y es una reflexión potentísima, ¿no? Nos deja pensando en cómo funciona la tiranía, en la complicidad de los que callan y en el altísimo precio que a veces hay que pagar por mantener la integridad frente al poder. Una historia para no olvidar.